te voy a proponer los cierres laterales. Este cierre lateral va a ser otro pliegue que va a tener un desarrollo total, que va a ser múltiplo de 1,20 m, porque la chapa viene de 1,20 m por 2,40 y para no tener desperdicios. Y este pliegue, lo voy a dibujar aquí más grande, va a tener esta forma a propósito. Va a arrancar con un pisado que va a quedar abierto, va a tener una superficie, esta superficie de aquí, luego va a subir esta, esta pendiente que sube, baja, va a cubrir el lateral constructivo y estructural, va a ser de cenefa, va a bajar, va a continuar un poquito más para luego volver a subir, volver para atrás y tener un pisado. Esta parte inferior va a trabajar como goterón. Llueve, cae agua, el agua viene hasta ahí, se filtra. Cae el agua, viene hasta aquí, cae, se va para abajo. ¿Sí? Ahí el agua cae. Y por acción del viento no retrocede y me mancha todo el alero y el muro. Por eso que ahí ese goterón hace que la gota caiga. Esta parte superior lo que va a buscar es cubrir los espesores que voy a empezar a ganar cuando empiece a colocar las tejas asfálticas montadas la una sobre la otra, porque van a ir solapadas. Y eso me va a generar un regrueso, un espesor. Este, esta subidita me las tapa. Y esta parte que la voy a dejar lo más virgen posible, obviamente sin colocar ningún tornillo, ninguna fijación, la voy a tener a propósito porque las tejas asfálticas van a llegar a tope ahí, ¿no? Las tejas asfálticas van a tener ahí sus faldoncitos, después se va a colocar la otra, eh, fuera de coincidencia la una con la otra, ¿sí? Y llegan hasta ese punto, tocan a ese punto. Y se puede llegar a infiltrar algo de agua entre la teja asfáltica y este pliegue lateral. Esa agua que se va a infiltrar va a caer sobre esta superficie y va a arrastrarse hasta la canaleta. Se arrastra la toma hasta la canaleta. Es por eso que necesito esta superficie libre de cualquier perforación. Fíjate cómo la agarro. La agarro con una grampa, ¿sí? Afuera. Aquí, afuera. Este tornillo luego va a estar solapado con las tejas asfálticas. El problema está en que la teja asfáltica llega hasta ese borde y por ahí puede infiltrarse agua. Y tú te preguntarás, y bueno, tengo mi teja asfáltica aquí. Tengo mi teja asfáltica aquí. El último clavo va a estar sobre el OSB. En este punto, ¿cómo hago para que se mantenga? La voy a pegar. Ahora te voy a mostrar con qué. La voy a mantener pegada. Muy bien, César. Ahí, buenas tardes. Entonces vamos, tengo este pliegue y luego voy a empezar a clavar mis tejas asfálticas. La primera hilada voy a agarrar la presentación de la teja asfáltica que viene de esta manera, ¿no? Que viene una parte llena y otra parte con los faldones. La parte con faldones es la que va a quedar a la vista, la parte llena es la que va a solaparse la una con la otra y poder generar esa superficie continua e hidrófuga, ¿no? Donde no se meta el agua. Esta primera hilada voy a cortar estos faldones, los corto, me quedo con la parte llena y esa es la primera que coloco. La voy a clavar en el extremo superior, aquí arriba, ¿sí? Separando el lado no más de 200 milímetros. Y en la parte donde está apoyando sobre el pliegue lateral, aquí la voy a pegar. Ahora te voy a mostrar con qué pegamento en específico. Luego voy a venir con el resto de las tejas asfálticas completas y las voy a solapar. La primera la solapo sobre esa primera hilera llena.
De esa manera, estas aberturas del faldón por debajo voy a tener la primera hilera, por lo tanto no voy a estar exponiendo la barrera de agua viento y el OSB. Por eso que esa primera hilera va llena. Luego se va a ir calzando el resto de las tejas asfálticas y las voy a colocar trabadas la una con la otra. Donde la teja asfáltica que coloco por encima va a cubrir la cabeza del clavo de su teja inferior. Y además, estas presentaciones de tejas asfálticas que nos provee la empresa ICO, por ejemplo, tienen un, una hilera, una hilera de asfalto, esta que viene así como punteado, así, punteado, esta hilera de asfalto que con acción del sol, del calor del sol, se va a adherir con la faldita de mi teja asfáltica, evitando que luego cuando sople el viento de abajo para arriba, bueno, ¿no? Empiecen a querer salirse. Al tacto, al tacto y frías, o a temperatura ambiente, esta hilera de asfalto de autosellado se encuentra rígida, se encuentra, no tiene pegante. Al sol se derrite y se pega con la que está por encima. Fíjate en este detalle constructivo aquí. Aquí también vemos este pliegue, que es este mismo pliegue que tenemos acá, que es para tomar estos laterales de mi cubierta con tejas asfálticas. ¿Sí? Ahí lo podemos ver de la misma manera materializado aquí. Vemos también el goterón materializado aquí. Vemos también la hilera de inicio, que fue la primera que colocamos. El sustrato acá más bien escribiríamos la barrera de agua y viento y la cubierta y el sustrato de OSB. Así que vemos en el detalle constructivo del proveedor de las tejas asfálticas, vemos coincidencia con lo que vamos estudiando. Bueno, vamos montando estas tejas asfálticas, lo vamos a hacer. Aquí tenemos el proveedor del ICO, ¿no? Que tenemos estas texturas, estas cubiertas, ¿sí? Esto es lo que te decía, ¿no? Que el steel framing tiene un alma, tiene unas ganas de ser, tiene una morfología, tiene una forma particular de responder a los mismos problemas de siempre. ¿Cuáles son estos problemas? ¿Cómo se resuelve la cubierta? ¿Cómo se resuelve el entrepiso? ¿Cómo hago para materializar esta abertura? ¿Cómo coloco esta puerta? Eh, ¿Cómo es el espacio interior y cuál es la imagen exterior? Esos son los problemas que la arquitectura tiene. Son las mismas preguntas de siempre. Cada técnica constructiva va a responder a esos problemas de una manera particular. ¿Cómo se resuelve esta cubierta? El hormigón dirá terraza, techo verde, ¿sí? Cubierta accesible, dirá el hormigón. ¿Cómo se resuelve este entrepiso? La estructura de madera dirá vigas de madera a la vista con un sustrato de tablas machimbradas. ¿Cómo se resuelve esta abertura? Dirá la construcción húmeda tradicional, con un premarco embutido previamente para mantener los ángulos y las medidas fijas, ¿sí? Todos esos problemas, el steel framing le va a dar una solución particular que es propia del sistema constructivo, que nace de sus pros y de sus contras. Y es muy importante conocer cuáles son las falencias que este sistema constructivo nos presenta para poder proponer en primera instancia y para poder resolver en instancia definitiva de la mejor manera posible. Porque en obra
En obra pasan cosas. Y ninguna de ellas es buena. Hay que resolver con lo que tengo, con esta mano de obra, con este presupuesto y con estos materiales. Y esa decisión que voy a tomar no va a ser óptima, no va a ser aquella que leí en el manual de procedimiento, no va a ser aquella que escuché en los cursos de capacitación de ProSteel, va a ser la que pueda resolver. ¿Y está mal eso? No, no está mal. Eso es conducir una obra, tomar esa decisión. ¿Y esa decisión es acertada o es no acertada? Dependiendo. ¿Cómo resolvió esa problemática? ¿La resolvió manteniendo los niveles de prestación termoacústicas que el sistema constructivo propone? ¿Lo resolvió además con un costo en equilibrio con lo que espero? Entonces es una propuesta asertiva. Esa propuesta que tomé en obra terminó dañando la aislación termoacústica que este sistema constructivo propone, terminó sobrecargando la estructura portante que nació para ser liviana y con liviana que es, tiene una capacidad de porte reducida. Esa decisión que propuse terminó gastando en exceso recursos económicos. Esa decisión fue mala, fue una mala decisión. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Se va entendiendo? Y tú me dirás, ah, pero en Noruega. En Noruega pasan cosas en Noruega. No estamos en Noruega. ¿Estaremos en Noruega? Estaremos en Noruega. ¿Cuándo? Pronto. Ojalá que pronto. Pero por ahora estamos en Latinoamérica, con los materiales que nos provee Latinoamérica, con la mano de obra y, eh, eh, y, eh, y la economía latinoamericana. Pero el uso del material no es, o estás construyendo como se construía hace, sí, estoy construyendo como se construye en Latinoamérica. ¿Sí? Si tú has trabajado en Noruega 30 años y te vienes a Latinoamérica y después vas a señalar con el dedito de que hay profesionales construyendo como se construía hace años atrás, eh, y bueno, el errado no es que estamos resolviendo, el errado eres tú, que estás comparando dos industrias, dos manos de obra, dos presupuestos totalmente diferentes. Ayornate, ayornate. Eh, Vale proponer lo mejor, por supuesto que vale, pero hay veces que no está la tecnología, no está el material y no está la mano de obra, entonces tienes que resolver que esa respuesta no termine dañando las cualidades positivas que el sistema constructivo te presente. Estas son las aislaciones termoacústicas, la liviandad, la facilidad, la practicidad de mantenimiento, bueno, no más. ¿Sí? Se entendió, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí? Es muy importante que en nuestras charlas, en nuestros cursos, tú te lleves ese punto de vista. No es mi intención darte un manual de procedimiento, decirte, o darte un conocimiento cerrado, viste, que no cabe la duda a ningún tipo de variación. No, no, yo lo que quiero en estas charlas y en estas capacitaciones es entrenar tu ojo crítico y que puedas enfrentarte con la problemática y resolver. Eso es lo que quiero que te lleves y que esa respuesta sea acorde al sistema constructivo, que no lo dañes. Imagínate, por ejemplo, se me viene a la mente otra vez el caso de Noruega, otra vez el caso de la gente de Chile que trabajó 30 años en Noruega y que me escribió, ¿no? Y que me dice que yo estaba proponiendo un sistema de construcción atrasado
porque estaba proponiendo colocar sobre la barrera de agua y viento en el muro un ruptor de puente térmico cuya permeabilidad al vapor del agua es muy ineficiente y dañaba la permeabilidad de respirar que propone el Tyvek, la barrera de agua y viento. Es cierto, por supuesto que sí. Claro, obvio. Es cierto. Pero ¿sabes qué? Primero estamos hablando del steel framing y esa persona estaba hablando del wood framing. Él venía de la madera queriendo señalar con el dedo al steel framing. Vale, vale, todos aprendemos. Pero no estaba teniendo en cuenta que en el steel framing hay un infierno de puentes térmicos que hay que controlar. Y para poder matar los puentes térmicos necesito tener o bien una cámara de aire aislante o un elemento aislante. La cámara de aire aislante tiene que tener unas dimensiones muy pequeñas para poder dejar el aire estanco y seco, con lo cual no tiene que haber ninguna apertura interior ni superior, porque si no se produce transmisión de calor por convección. Esa cámara de aire pequeña y estanca no te iba a servir como un elemento donde pueda llegar a disipar ese vapor de agua atravesado por la barrera de movimiento, porque te queda hasta en la cámara de aire y donde se va a condensar. Peligroso. Entonces no nos queda otra que colocar un aislante térmico. Ese aislante térmico para romper el puente térmico está por encima de la barrera de agua y viento, con lo cual tiene que ser un elemento con celdas cerradas. Tenemos en Argentina el EPS, el XPS y otros más. Todos estos tienen una permeabilidad al vapor del agua muy, muy pobre, que daña la capacidad de respirar que tiene la barrera de agua y viento. Es por eso que terminamos proponiendo colocar de la cara interior la barrera vapor. Y tú me has escuchado decir la barrera vapor siempre. ¿Por qué? Porque la capacidad de respirar de ese muro y de esta cubierta ha sido restringida por las terminaciones finales elegidas y por las aislaciones elegidas, porque hay un mal mayor en el steel framing, el puente térmico. ¿Sí? Entender el contexto para poder tomar una decisión, entender los pros y los contras del sistema constructivo para poder tomar una decisión es muy importante. Y esa es la información que quiero que te lleves de estas charlas, de esta capacitación. Es la única forma de poder tomar la problemática y hacer que avance. Porque si me quedo con, en Noruega, y termino proponiendo estructuras de steel framing sin romper los puentes térmicos, estoy dañando al sistema constructivo, estoy proponiendo un producto final con cualidades termoacústicas cuestionables que el cliente no va a volver a elegir, ni él, ni todo lo que los conocen y sus familiares no lo va a elegir. Y termina dañando el negocio de todos, tuyo que eres montador, mío que soy docente, tuyo que eres ingeniero y resuelves ingenierías, o mío que soy proyectista. A todos. Muy bien. Oscar, estuve trabajando en Bolivia y todo es mampostería. Muy bien. Se ve muy poco steel. En shoppings drywall es fácil, la antigua forma, pero todo es importado. Lo entiendo, entiendo Oscar, y así en Argentina hace unos 30 años atrás, igual. No quiere decir que en Bolivia el día de mañana no empiecen a aparecer las tecnologías para poder montar este tipo de viviendas. ¿Sí? Hace 30, ayer nomás, Oscar, ayer nomás en Argentina pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo, ¿eh? Y esta técnica constructiva no nació hace 30 años. Tiene en Estados Unidos el steel framing, así como acero, del año 1933. Se está desarrollando. Bueno, aquí vemos otras terminaciones de la empresa ICO. Esta no es una publicidad, ¿no? La nombro porque en Argentina, como se desconoce mucho este tipo de terminación final, busco
poco alentar, ¿no? Alentar su consumo, alentar su opción. Entonces muestro un proveedor, pero pueden haber otros, por supuesto, que tú me dirás en comentarios. Si conoces, escríbeme, por favor. Bueno, ves diferentes tipos de terminaciones finales con diferentes tipos de texturas y de colores. Y estas tejas asfálticas se clavan, por eso que llevan este tipo de aislación, aislación hidrófuga. Este clavo va a tener una cabeza de un diámetro de 3 octavos, una longitud un poquito de 1 pulgada, aquí está, ¿no? De una pulgada, y tiene que estar bien vertical, no tiene que estar a medio colocar, ni muy profundo, ni diagonal, para que no sea un punto de infiltración de agua. Por supuesto que este clavo va a quedar cubierto con la teja asfáltica que viene por encima. ¿Qué cantidad de clavos necesito para colocar? Bueno, depende de tu zona, si hay mucho viento o poco viento. Lo mínimo son 4 clavos por lonja de teja asfáltica. Fíjate dónde se coloca, justo por debajo de esa línea punteada, ¿no? De esta línea punteada donde está ese pegante, esta que ves aquí, por acción del calor, después se va a pegar con la que está por encima, justo por debajo y en coincidencia donde está la apertura de cada uno de los faldones de la teja asfáltica. Aquí, ¿sí? Ahí dice, ahí 4 como mínimo, y en zonas de mucho viento, 6. Y en estas posiciones estratégicas, no en cualquier lugar, en esas posiciones, ahí, en esas posiciones. Y si estás en un lugar de mucho viento, te recomienda el mismísimo fabricante que coloques una gota de cemento plástico, este producto que va a pegar el faldón. Y este producto también vas a utilizar para pegar la teja asfáltica sobre el pliegue lateral de chapa galvanizada o chapa prepintada a color. Aquí, en esta zona de aquí. Es este el producto para colocar. Sellador de asfalto, ¿sí? Aquí tienes la marca y el producto para poder encontrarlo en el Easy, en Home Depot, si estás en Chile u otros lugares. Y en la parte superior, te comentaba, en la parte superior voy a dejar los faldones abiertos para permitir la respiración del ático. Recién te comentaba el problema de la permeabilidad del vapor de agua en el muro y que se ve reducida esta permeabilidad por acción de el ruptor de puente térmico. Es por eso que aparece en las propuestas en steel framing la barrera vapor de la cara interior. Ahora bien, esta barrera hidrófuga con esas tejas asfálticas ¿tienen una buena capacidad de permear el vapor del agua? La respuesta es, obviamente, no, no. ¿Y cómo hago para sacar ese vapor de agua que tengo en el interior en situación de invierno, en exceso? ¿Cómo hago para ventilarla? Bueno, la voy a ventilar, la voy a sacar en ese espacio intermedio entre la cubierta final y el cielo raso suspendido. En ese espacio intermedio está el ático. Ese ático hay que ventilarlo, hay que sacar todo ese aire viciado, cálido y húmedo, porque si no, en situación de invierno, va a tocar algún elemento frío que se va a condensar y va a caer agua sobre mi cielo raso suspendido, arruinándolo todo. Esa ventilación, para que se produzca de forma natural, tiene que tener una apertura superior y una apertura inferior. Ya vamos a ver en detalle. La apertura superior, lo mejor, que esté bien arriba, recuerda que es un aire cálido, el aire cálido sube, está arriba. Lo mejor es abrirlo a lo largo de la cumbrera. Y para poder materializarlo puedes tener un pliegue de chapa galvanizada o de chapa prepintada a color que en las partes donde está cubierta del ingreso de agua está microperforado. Por ejemplo, este pliegue de aquí podríamos resolverlo con un pliegue de chapa que puede, hago un potencial porque hay muchas variables, ahora te voy a mostrar. Tú vas a elegir la que más, la que te deje tranquilo, la que te haga dormir bien, ¿sí? Y a medida que vayas avanzando en tu experiencia laboral,
te vas a quedar con una favorita. Podría ser un pliegue de chapa que tenga esta forma en la cumbrera, ¿sí? Ahí, ahí y ahí. Y aquí, ¿no? Vamos a hacer ahí, así como si fuese un 3D. Ahí. Aquí, tener esa perforación. De esa manera, toda mi cubierta llega hasta este punto. Toda mi cubierta llega hasta este punto, ¿no? Ahí. El aire viene por acá y se infiltra por ahí abajo. Viene por acá y se infiltra por ahí abajo, ¿sí? Por ahí abajo. ¿Sí? Entonces se infiltraría por ahí, donde luego no le entra agua cuando llueve, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Sí me entiendes, no? Esta sería una propuesta, pero hay varias más. Mira, por ejemplo, estas de aquí, que vienen como parte de la instalación de las tejas asfálticas. Aquí tienes la que te acabo de decir, aquí la tienes, aquí la ves. O este producto de plástico microperforado que es parte del montaje de las tejas asfálticas, la vende la empresa ICO. eh, bueno, también, ¿no? Permite una respiración en la cumbrera y evacúa ese aire viciado, cálido y húmedo por aquí, por esta rendija, y esta rendija no permite ni el ingreso de agua, ni el ingreso de ningún tipo de animalito, porque también es otra cuestión a tener en cuenta. No quiere que se te meta nada por ahí abajo. Este es otro modelo, y tienes también con pliegues de chapa, ir armándolo, ¿no? Para lograr esa filtración de aire caliente, viciado y húmedo en ese punto superior, y evitar de que te entre el agua y ningún tipo ni de animalito, ni de paloma, ni de insecto, ni nada. Porque si entra algo ahí en ese espacio ático, anida. Eh, ¿Qué más? El, el porcentaje de apertura entre la superior y la inferior va a tener una relación con respecto a la planta de tu cubierta, donde cada 300 metros cuadrados de planta de tu cubierta, o sea, la cubierta medida en planta, voy a tener que generar una apertura superior e inferior de 1 metro cuadrado. Voy a 50 y 50. Entonces 0,5 abajo, 0,5 arriba. Cada 300 metros cuadrados de planta. Con esa relación vas a poder lograr una ventilación sana. Siempre y cuando tengas barrera a vapor en, en el cielo raso suspendido. Si tú decides no colocar barrera a vapor en el cielo raso suspendido, porque tú me dirás, y pero si yo estoy dejando que el vapor llegue hasta el ático y del ático lo ventilo. Vale, vale, es posible. Si tú prefieres estar en esa tesis, que es válida, entonces vas a tener que aumentar las aberturas, vas a tener que generar más ventilación. A razón de cada 150 metros cuadrados en planta de tu cubierta, 1 metro cuadrado de apertura, superior e inferior, 0,5 y 0,5, o sea, el doble. ¿Sí? El doble si tuvieses barrera a vapor en el cielo raso que si no lo tuvieses. ¿Yo qué te aconsejo? Yo te aconsejo que si estás colocando barrera a vapor en los muros, colócala también en el cielo raso, porque entre el cielo raso y el ático está ventilado, está a una temperatura muy cercana a la temperatura exterior, considera ese ático como exterior, que es el peor de los casos, coloca barrera a vapor en todos los parapetos, muros, cubiertas que dan al exterior. El cielo raso y el ático es considerado un exterior. Al cielo raso colócale la barrera a vapor, que no tiene un sobrecoste, que no tiene un sobrecoste, pues, ¿cómo decirlo? No tiene un sobrecoste, no tiene un coste significativo, ni tampoco tiene una significancia en cuanto a su montaje. Siempre recomiendo utilizar de barrera a vapor el film de polietileno transparente de 150 micrones.
porque vienen en láminas grandes, tienen muy buena resistencia al trajín de la obra, se puede desplegar y tomar con cintas de embalar, y en el mismo momento que se está desplegando, se va a ir colocando el revestimiento, porque al igual que la barrera a vapor al exterior, cuando el viento sople, tú no tienes ventanas todavía puestas en la obra, está todo abierto, genera también presiones interiores que te la puede arrancar. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos, seguimos. Bueno, aquí tenemos otros detalles de la ventilación en la cumbrera del ático. Otros detalles más. Tú vas, insisto, tú vas a ser el que te haga feliz. Ese es el detalle que tú vas a elegir. Y después, cómo revestir este accesorio que vende ICO de PVC, cómo revestirlo. Lo puedes revestir pegando o clavando, porque también resiste clavos, esta cumbrera, con los faldones cortados en esta forma trapezoidal. Y después colocados, uno montado arriba del otro, ahí como indica el fabricante, ¿no? Ahí. Y aquí tenemos un video de instalación. Aquí nota esa membrana de ICO que es muy gruesa. Esta es la membrana de refuerzo en los lugares donde hay agua y nieve, o bien cuando la pendiente es considerada mínima, que era entre 9 y... ¿Cuánto era? 9 y 18, ¿no? Cuando era considerada como mínima, 9 y 18, se iba a desplegar la membrana ICO. Fíjate lo densa que es. En la imagen se nota, mira. Ay, sí, me pasé, perdón. Voy de vuelta, a ver. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Lo que quiero que veas aquí. ¿Ves en el extremo inferior el pliegue de chapa goterón? ¿Lo ves ahí abajo? Y ahí se despliega el fieltro asfáltico, que es bien denso. Ahí está el lateral, el pliegue lateral, agarrado con la engrampita, ¿sí? Ahí se mantiene lo más virgen posible. La primera hilera, todo lo que estuvimos viendo aquí en el video, ahí se clava la primera hilera, la segunda se monta por arriba y arranca. Ahí va. Sí, van todas solapadas, no coinciden las juntas. Fíjate que sobre el pliegue lateral no clava. Después, ahí debería, no pegó, pero debería pegar. Bueno, ahí cómo resuelve la cumbrera, ahí también, con ese elemento plástico que permite la infiltración de aire. O también puedes ventilar en el panel tímpano, o con ese tipo de ventilaciones así. Muy bien. Esta cubierta, esta terminación final de tejas asfálticas, y vamos a poner ahí una imagen, esta, esta terminación final, como puedes ver, solamente tiene barrera hidrófuga. ¿Hay una aislación aquí? ¿Hay un ruptor de puente térmico aquí? No, no. Falta. ¿Dónde voy a colocar mi aislación termoacústica? Sobre el cielo raso suspendido. De esa manera me va a quedar el ático a una temperatura muy similar a la temperatura exterior. Al colocar toda mi aislación sobre el cielo raso suspendido, voy a poder controlar el volumen habitable, voy a poder refrigerar y calefaccionar el volumen habitable más eficientemente, porque no voy a tener que sumar un espacio que no estoy habitando.